Soy Carlos Mario Gómez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Estudios a Distancia. Estoy de Contaduría Pública en la asignatura de Economía. Quiero en mi infografía tocar algunos aspectos importantes de la economía y las sociedades mercantiles, empezando con la definición de economía. Es una ciencia social encaminada al estudio del comportamiento del hombre como productor, distribuidor, consumidor de bienes materiales y servicios. La palabra economía, según el estudio etimológico de las palabras, viene del vocablo griego alkos nomos, que esto es la ley, que en español esto se traduce la ley de la casa. La economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano, estudia al individuo cómo administra y maneja los recursos en cuanto a su escasez y con el fin de suplir sus necesidades. Entendemos que el objeto de la economía y sujeto es analizar cada una de las ramas de las cuales se divide. Se divide teniendo en cuenta para ello las personas, las empresas, los consumidores, los productores en el desarrollo de la economía, esto con el fin de entender que estos son un conjunto que confluyen y que todos manejan el concepto de la economía. La economía en el campo de la acción económica se entiende que es el agrícola, el industrial, el comercio y la internacional y global, que esto es a nivel global. Hay unos principios que son como los mandamientos, los 10 mandamientos con el fin de estudiar el comportamiento del individuo con relación a la economía. Tenemos los individuos, se enfrentan a disyuntivas, eso significa tomar decisiones. El costo de una cosa es aquello a que se renuncia para conseguirla. Para los individuos la división de comparar los costos, esto es naturaleza del individuo comparar costos, beneficios en los diferentes cursos de acciones posibles. Las personas racionales piensan en términos marginales, los individuos responden a los incentivos, esto con el fin que toman las decisiones comparando los costos-beneficios total. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, es un ejemplo para ello. Podemos tener el ejemplo que tiene Japón y Estados Unidos, donde intercambian constantemente comercio, donde se pensaba que eran competidores aférrimos y no, ellos con ese comercio ambos se benefician mutuamente. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para una organización, para organizar la actividad económica, esencial porque fluye el mercado, fluyen los recursos y fluyen estos recursos que a veces son escasos en un país, pues otro los puede tener y pueden hacer intercambios. La escasez, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Esto cuando el Estado interviene con el fin de dar reglas claras en el mercado y políticas claras, que no haya una competencia leal, y esto puede influir en una buena economía en la región. El nivel de la vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. Esto es obvio porque si un país innova y crea nuevos servicios, nuevas rutas o nuevos servicios, nuevos bienes que puede ofrecer, pues esto mejora el nivel de calidad de vida de sus integrantes. Los precios suben cuando el dinero se imprime demasiado, obviamente porque esto pasa porque las cosas se encarecen. Ejemplo claro es Venezuela, que es un país donde el peso o la moneda ya no tiene ningún valor. Y aquí tenemos que la sociedad se enfrenta a la disyuntiva en la cual a corto plazo a la inflación y el desempleo. Esto todo se da porque eh, hay políticas que se ajustan de acuerdo a la curva de Phillips o decisiones que toma el gobierno que no se ajustan automáticamente, sino que esto se demora y se va haciendo gradualmente, entonces esto puede incrementar los índices de desempleo. Hay unos factores importantes en cuanto al aparato productivo. Son los aparatos, el aparato productivo son los factores de la producción, son aquellos recursos por el cual el medio de los cuales se puede realizar la producción u obtención de bienes y servicios. En esos aparatos o aparato de producción influyen estos factores: los recursos naturales, el trabajo, el capital y la tecnología. Se entiende esto que estos confluyen con el fin de que en todos generan o se mueve el factor económico. Eh, Tenemos aquí los sistemas económicos. Tenemos un sistema económico de mercado. Este tiene unas falencias en cuanto a que la distribución, la renta no se distribuye de manera equitativa. Existen fallos del mercado y la eficiencia económica se alcanza cuando la sociedad incrementa la producción de unos bienes sin reducir la de otro. Estos son unos factores que debilitan este proceso de economía de mercado, pero me parece que es más opcional que la economía centralizada, que es controlada por el gobierno central o por la parte central, donde las decisiones
de índole o decisiones clave siempre van dirigidas o van tomadas desde el sector central, y esto pues puede influir en que no sea la mejor decisión para el mercado. Tenemos unos sistemas económicos como el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Tenemos que el feudalismo habla de abarcación de tierras, el capitalismo pues es en una condición donde las necesidades básicas, la propiedad y las decisiones son libres, como se pueda. Y en el socialismo todo va influido hacia la sociedad. Me parece que esta parte del socialismo no ha dado resultado, y eso ya se ha mostrado a través de la historia, con el ejemplo más grande que es la Unión Soviética, que no pudo mantener ese sistema económico. Aquí tenemos las formaciones del mercado. En cuanto a la microeconomía, se entiende que es un ciclo donde el mercado, como conjunto de todas las condiciones relacionadas, las primeras hacen posible el intercambio de todos los productos. Es el ciclo de la necesidad del consumidor, del productor, del vendedor, del intermediario, que es un solo círculo vicioso, pues que en cierta forma es positivo, porque eso hace que fluya la economía, esas economías de mercados de lo más pequeño a lo más grande, en una sociedad, en una organización, en una región, en un país, ya que pues esto hace que la economía se dinamice y que los mercados, al mover todas estas situaciones a las necesidades del consumidor o el usuario final, pues se muevan los productores, se muevan las empresas, generen servicios, y esto hace que esto se dinamice. Tenemos unas clases de mercados, el oligopolios, que son pequeños grupos de productores que monopolizan o controlan ese producto. Tenemos el monopolio, que es un solo tipo de producción en el cual existe un único productor y controla y monopoliza este producto. Y tenemos una competencia perfecta, que sería lo ideal, donde una buena economía de mercado circula y entran nuevos competidores con nuevos precios y con una competencia leal. Hay una fonación de precios en los mercados. La demanda es la capacidad de compra que tienen los consumidores. Demanda efectiva, la curva de demanda, la elasticidad de la demanda del consumidor. La oferta está compuesta por todos los bienes y servicios que están en disposición de los consumidores o demandantes. Y hay un punto de equilibrio. Esto es lo que quería dar. Muchas gracias, profe. Entonces, con todos estos conceptos entendemos que la economía es un concepto que confluye en el diario vivir del individuo, de su grupo familiar, de su contorno social, de su región y de su país. Fundamental para entender, manejar y distribuir los recursos de forma adecuada y controlar en el momento de que se presenten situaciones de escasez o de que se sea escaso el producto, ver y abrir nuevos mercados con el fin de suplir esta necesidad del individuo o de esa sociedad, de suplir este recurso que está haciendo falta para la parte vital del buen funcionamiento de esa sociedad, de ese núcleo social, de ese país. Y eso lo vemos en todos los ámbitos, tanto en la parte agrícola como en la parte de medicamentos, como en la parte manufacturera, mejor dicho, en bienes y servicios, en la parte tecnológica. Entonces, esto se entiende que la economía es un concepto que realmente siempre va a estar y estuvo en el diario vivir del hombre. Muchas gracias, profe.